Aquí está el hechizado. ¿Qué tal el hechizo con el que te hechicé, hechizado? Sé que no me recuerdas, pero aquí tienes una pequeña venganza al estilo irlandés. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Despierta, ebrio asqueroso! ¡No! Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Definitivamente despertamos a un ebrio asqueroso el día de hoy para el Agasajo Radio, un episodio muy especial. Con ustedes, pues, por supuesto, estoy aquí, Lux. Está conmigo Fenris y un invitado especial. Pero como es usual, saludo a mi amigo peludo Fenris allá, que está allá en la capital de la Atenas latinoamericana. Fenris, ¿cómo estás? Liux, Radio Escuchas, ¿cómo están? Un placer de estar acá. Sí, tenemos un invitado traído del inframundo. Eh, un cuervo había volado hacia otro cuervo, Mm, porque él en sí es un cuervo. Es un pájaro que mm. casi no come, el desgraciado. No, Eh, Habíamos pedido su presencia en el agasajo, pero no había sido posible por temas, desafortunadamente, que la muerte toca las puertas de ciertas personas y él pues tuvo un evento desafortunado con alguien y no pudo, tuvo que estar ausente. Pero pues volvimos a extenderle esta invitación y está aquí de nuevo, está aquí de nuevo, ¿no? Está acá por primera vez en la temporada 2 en el agasajo. Un gran amigo de años, de aventuras, también estuvo y nombrado en varios de los capítulos, fue así partícipe es. de algunas de la danza de dragones. Como es Sí, su sí, sí, él viene desde la edad de los héroes también. Él viene desde la edad de los héroes, sí. De los antihéroes. La edad de los antihéroes, yo siempre, no tanto la edad de los héroes, sino más de la edad de los antihéroes. Pero pues bueno, bienvenidos a todos de nuevo acá, una semana más, desde la Atenas Sudamericana. Y bueno, vamos a ver qué nos trae hoy. Hoy traemos un capítulo muy especial. Así es. En el menú del día de hoy, este es un episodio que se estuvo cocinando desde la temporada uno, desde Así habló Lux. Porque, bueno, hay una temática que define bastante, pues, la vida de muchas personas. Para algunas personas es su medio de trabajo, algunas personas es su pasión, es su hobby más grande. Para algunas personas es su filosofía de vida. Y en mi caso es realmente lo que me ha permitido entender un entendimiento filosófico de muchas cosas, más allá desde un entendimiento profesional o desde un entendimiento disciplinario, que todo está muy ceñido a una serie de paradigmas y demás. Es lo que me ha permitido ver de una manera diferente la vida con sus ires y venires hacia arriba y hacia abajo, porque pues así como son las cosas arriba, así son abajo, dirían en esta materia, pero ya vamos a entrar en Correcto, detalle con correcto. ese tipo. En esta materia y en todo. Entonces, vamos a hablar un poco de lo humano y lo divino el día de hoy y traemos a nuestro invitado que es Angelus para este episodio sobre lo oculto, la historia oculta, el esoterismo. De alguna manera incluso está el exoterismo, porque hay una diferencia entre esos términos, hay cosas diferentes. Así que la estructura de hoy será muy especial. Mario será el conductor de este vehículo, y interpretará el rol de usted, querido escucha, de quien nos está escuchando, de esa persona que ha visto esos papelitos que dan en el centro acerca del hermano llanero Joel y demás, que ha visto que veía el aviso del indio amazónico, que ha escuchado las leyendas de los sapos saliendo de la boca y de los muertos levantándose en en las morgues, entre muchas otras cosas que tienen un país lleno de misterio y de fábulas como lo es Colombia y muchos otros lugares del mundo. Y vamos a hacer un poquito de definiciones, a resolver preguntas. Luego traeremos un poco acerca del contexto más grande de lo que es el ocultismo junto con Angelus. Y bueno, pues al final cruzaremos un poco más de experiencias. Claro,
le daremos a Ángelus un espacio para presentarse, para saludarnos, a decirnos lo que él quiera decirnos. Y después de eso arrancaremos el carro. Entonces, como es usual, Ángelus es nuestro invitado súper especial que tenemos aquí. Bienvenido. Cuéntanos brevemente lo que quieras decir. No tienes que decirnos ni profesión, ni industria, ni nada, sino lo que nos quieras decir. Bueno, gracias muchachos, sí, es un placer poder estar acá. Gracias por la invitación a Fenris y a Lux y a todos los radioescuchas. Me hubiera gustado estar un poco antes, pero como bien le dijo Mario, se me presentaron situaciones que son difíciles y pues hoy salió el espacio con un tema que me gusta mucho. No suelo hablar mucho de esto con ellos, ni siquiera en mis más grandes borracheras toco estos temas. Es un tema muy personal que no me gusta hablarlo mucho, pero pues en este espacio me gustaría dar un poco de ese conocimiento que he adquirido durante varios años de este tema de lo que es la magia, el esoterismo y muchas otras cosas. De mí, ¿qué les puedo decir? Soy contador público, eh, trabajo en una empresa de flores, eh, me gusta mucho los videojuegos, el anime, la música, el heavy metal, como todos nosotros. Heavy fucking metal. Sí. Tengo una digamos, de las cosas más grandes que me gusta ir a los conciertos. No me importa si una banda la tengo que ver 15 veces, la veré 15 veces. Y eso me ayuda a que no me arrepienta de muchas cosas, como ser de los pocos que pudo ver a Lemmy y a Dio el mismo año. Y ahora pues es por eso digo que desde que la banda venga y a mí me guste iré. ¿Qué más les puedo decir? De mí, ¿Le gustan los millos? obviamente, al número uno de millonarios, Los todos millos. los millones locas, siempre traen mis cosas, voy mucho también al estadio, así como voy a conciertos, a mí me gusta ir mucho al estadio. Fui algún tiempo a Barra Brava, no lo puedo negar, entraba norte con uno de nuestros compañeros. No pertenecía a la turra ni nada de eso, pero sí parchaba por allá un tiempo. Todos tenemos edades oscuras, te vi también Todos saltando tenemos. conmigo, Mario, tú saltabas allá a bombillos. Ah, Eso sí, yo sé, no. nunca lo Eso contaste. no hace parte del episodio del agasajo, no lo he contado. Es una Sí, nueva revelación, es una nueva revelación para los radioescuchas. Se Mira, pasó horrendo. hay tú sociedades supieras. secretas, hay sociedades Mm, secretas de sociedades secretas, y una de esas es los millos y de sus Sí, hinchadas. me hizo hinchadas y yo como uno de sus más fervores barra bravas. Guerreros, yo- de sus guerreros Sí, elegidos, por ungidos, Corti, por un, Corti. un templario de Corti. Un templo. Sí. Oye, Ustedes, Los sí, templarios de Corti. los o sea, templarios ese de puede Corti. ser un trapo, un Un trapo. trapo, un trapo, un Que trapo. Sí, la Blue Metal vuelve con los templarios de Corti. Uy, Traemos a Maziluca, a Father, a Cherry, güey, puta, uy. vamos un parche como bien bueno. Solamente leyendas, solamente leyendas. Ujú. Pues como dice el Mario, también he estado presente en muchos de los eventos que han narrado en los podcasts anteriores. He visto cosas, Inenarrables. sí. He visto la caída de Mario por pisar mierda. Eso Pues tampoco muchas se cosas. dijo. Venga, Eh, hijo de puta. Hay cosas que está sí, sacando. tranquilo. Él tiene el baúl de los detalles y Él es un contador, él se encarga de llevar los libros, él tiene todo Sí, anotado, entiéndalo. el hijo de puta está haciendo la revisoría fiscal y está escudriñando, está sacando la basura. Bueno, no pasa nada. Sí, hay muchas cosas que no han contado que espero algún día podamos contar, de cosas que de pronto preferiste decir Invernalia y saltártelas. Pero yo estoy acá para que no las olvidemos. No te preocupes, amigo, hay un cuaderno escrito. Yo soy el que escribió la historia tras bambalinas, el Usted mago es que está el, allá atrás.
Usted es el Sí, maestre que está el detrás maestro. escribiendo la canción de Hielo y Mierda. De Aguapanga. Ok, 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 perfecto. bueno, Bueno, pues, bienvenido Angelus al agasajo. Estamos acá, pues, dichosos de tener este espacio. Yo creo que después de esta linda introducción y de datos curiosos que no se habían mencionado en los podcasts anteriores, podríamos dar inicio a un tema que es magno, grande, que pues va a tener mucha tela y pues por la limitación de tiempo podríamos de una vez arrancar con el acto uno si ustedes lo quieren. Y como es usual, pues hay una transición musical. Les siempre les pedimos a nuestros invitados que traigan como los temas asociados a lo que les gusta y también a la temática. Entonces, pues hoy acá tenemos para dar inicio al primer acto, pues justamente un tema musical de una gran banda, una banda que le gusta mucho a nuestro invitado y que pues ya ha sonado en capítulos anteriores y que volverá a sonar acá en el Agasajo Radio. Entonces, DJ, Así te doy el es. camino. También una banda que llega muy al profundo de mi corazón. Este es Rhapsody del Power of the Dragon Flame, pues Power of the Dragon Flame. Muy bien, muy bien. Entonces, después de esta breve introducción musical, despertamos al dragón. Que el gran y poderoso dragón despierte. Como lo hemos mencionado, pues de nuevo, este es un tema que es muy tabú, es un tema que está lleno de mitos, de leyendas, de invenciones personales, pero también tiene una serie de temas también muy documentados, investigados, digamos, por llamarlo de alguna manera profesional. Digo profesionales, incluso hay doctorados y maestrías en estos temas. Em, Así que para abordar primero, pues Mario, como lo había dicho, será este conductor y representará al escucha, al oyente que está lleno de las preguntas más, como lo decía, buñuelas acerca del tema. Fenris llega como una Pues persona que no ha practicado nada, que solamente quizás ha sido nada. víctima de Víctima. este, víctima más Víctima, bien. Victim of Fate, como la canción de Halloween. sí, es más, Eh, eh, en un podcast escuché que te pasaste por el foro alguna ascensión. sí, Me lo Sí. pasé. Bueno, pero sí vengo en representación del pueblo, yo represento hoy al pueblo, como siempre. eres, eres como el presidente, tú eres la Eres voluntad del como- pueblo. yo soy la voluntad del pueblo. No, pues digamos que me gustaría primero hacer esta pregunta clásica. Pues es una pregunta clásica, pero ¿de dónde proviene la palabra justamente esoterismo? Eso, digamos que lo hemos visto en los justamente panfletos, publicidad del hermano llanero Joel y la mierda. Y la gente, vengo acá, pues la gente dice esoterismo igual brujería y brujería igual Satanás. O sea, estoy trayendo lo del vulgo. Estoy trayendo, Ujú.
Primera, pues la primera pregunta es, eso, pues, esoterismo debe tener un origen, una génesis y debe definir algo. Dos, y si esto sí está relacionado a un tema de brujería o magia, como se conoce vulgarmente, a la magia se le conoce también como brujería vulgarmente. Si está Ujú. relacionado a un tema detrás, trascendental del mundo mágico. Pues serían mis dos preguntas de entradas ahí como para dispararles a cada uno para que se escurran, se esparramen, para que nos bañen acá con su sabiduría. Esas serían pues las dos preguntas de entrada. Dale, Ángelus, arranca tú. Vamos a responder Bueno, igual la misma pregunta, pero precisamente cada uno desde su conocimiento. sí, pues hay que algo digamos, para poder como encaminar esa pregunta de Mario, es que el esoterismo y la magia y todo esto difiere mucho dependiendo de tus creencias religiosas, de tu cultura, donde vives. Eh, Eso hace que varíe y vas a encontrarlo mucho de pronto en las respuestas que tanto usted como yo, que a veces puede que no sean similares porque yo tengo formas diferentes de ver las cosas a como de pronto Lux las ve. Entonces, eso es un punto de partida esencial en todo lo que vamos a ver con estos temas. Digamos, el esoterismo es para mí, y en lo que yo he podido, digamos, leer e investigar, es como la forma de entender, llegar a un conocimiento superior. Ok, Es aprenderlo, estudiarlo, pero en ningún momento involucrarme. Simplemente es eso. Entonces el esoterismo es algo que es algo oculto, que no todo el mundo tiene un acceso a eso, sino simplemente es algo que yo mediante el estudio de eso comienzo a llegar a esa parte como oscura de cosas que están detrás del telón que la gente por lo general no se da cuenta. Entonces, es ese estudio y por eso se formaron a través de la historia tantos cultos y eso, que son cultos esotéricos donde ellos se encargan de como de pasar, estudiar y para saber qué hay allá detrás de ese telón, de ese misticismo que hay y que por lo general la gente pasa por alto. Entonces se encargan de estudiarlo, de saber formular sus teorías, cómo llegar a esa ascensión, a esa iluminación, son formas. Eso es de mi punto de vista. Ya en- recorrer el camino y practicarlo ya es otra disciplina que ya es lo que se conoce como el ocultismo. ok, y acá exactamente para allá yo iba, o sea, de alguna manera ya me queda claro justamente la relación del esoterismo con las prácticas va más del lado de la cultura, de las creencias de las personas. Y el esoterismo en sí es un estudio, según lo que está diciendo. Es una práctica para tratar de entender lo que está más allá del telón, de la celosía, de lo que no podemos comprender con nuestros ojos. O sea, celosía, perdón, que se me salió esa palabra, discúlpenme. Bien, No, es para que los que no entienden el término, sino lo que no podemos con el ojo normal, con los dos ojos que nos dieron, los dos ojos físicos, porque yo sé que ustedes después más adelante van a hablar del, no el ojo del culo, sino unos ojos mucho más trascendentales. Entonces es un estudio. Pero basado en esto, yo, y ya que trataron la palabra ocultismo, hay unas prácticas, por decirlo así, que se pueden connotar no tan, por decirlo así, limpias. No quiero hablar de buenas o malas, no quiero hablar de que si hay algo bueno, que si hay algo malo, pero hay algunas prácticas que se consideran no tan limpias como tan, no sé la palabra, eh, benignas, no quiero decir ni bien o mal, o sea, guíenme ustedes más en ese tema. ¿Existe dentro de todo este ocultismo y todo este tema algunas prácticas no tan agradables, más allá de lo que uno, Más más oscuras, oscuras? Sí, menos sí, exacto, luminosas. menos o sea, luminosas, si Bien. menos quieres saber limpias. si existe magia blanca, magia La negra, negra, ah,
¿Eso es lo que quieres saber? Sí, O, exactamente. Sí, o sí, si, sí, sí, o eso si hay se puede algunas categorizar. prácticas, o si hay Si unas eso se puede prácticas más categorizar. deslenables, más Exacto. desagradables que otras. Si hay una Y, categorización así, decir, uy, él es el mago blanco como Gandalf. No, pero no, pues. Y O él él es es Voldemort. y él es o Lord este, o Voldemort. este es un tecnócrata. O O eso, eso. exacto. Eso es lo que quisiera saber de acuerdo a al tipo de Eh, prácticas. ok, hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es sí, pero no. O Ok. sea, sí hay diferencias, porque todo esto no es una sola masa, pero no depende mucho de la manera en que tú lo veas para hablar acerca de cosas buenas o malas. Pero sí hay ciertas prácticas que pueden, porque de nuevo, como lo está diciendo Angelus, hay cosas que dependen mucho de un tema cultural, de un tema tradicional, ¿sí? Para ti puede ser muy horrible tener que coger con tus propias manos despescuezar una gallina y sacarle las entrañas. Pero para Es algunas que es personas eso horrible. es una tradición cultural y eso Ok. representa un orgullo hacerlo, ¿sí? Para algunas personas, para ti, por ejemplo, si te dijera que tienes que ser penetrado por otro hombre porque ese hombre va a depositar su energía vital en ti y tú gustosamente lo quieres hacer, probablemente para ti sea una práctica deslenable. Quiero que sepas que hay corrientes mágicas que giran en torno a eso, donde un maestro tomará y penetrará a su alumno. No, pero. Eso existe, eso ha No. existido. Y En- em, Ahora, que si hay prácticas y que si hay operaciones o hay acciones dirigidas para causarle daño a otros, mira, el conocimiento y las prácticas son como los cuchillos. Tú puedes usarlos para cortar mantequilla, tú puedes usarlos para cortar pan o puedes usarlos para hacerle daño a otra persona. Pero eso no le quita inherentemente las propiedades al cuchillo, ¿sí? Es como lo uses, ¿sí? Em, Entonces, por eso te digo, la respuesta larga es muy larga, pero la respuesta corta es sí existen personas que pueden especializar a hacer ciertas prácticas que para el grueso de la población diría, pero ¿por qué necesita un frasco de ese fluido corporal? ¿O por qué necesita hacerle eso a ese animal? ¿O por qué tienen que reunirse a hacer esas cosas? Bueno, pues las prácticas son diferentes. Y puedan que rompan con los tabúes que algunas personas en su sociedad puedan tener. Ok, entiendo perfectamente. Y aquí, en representación del pueblo llano, como su representante. Yo soy solo un representante, no Tú soy eres la voluntad del pueblo, o sea, la es voluntad que del debían pueblo. haberte elegido a ti como presidente. Presidente Mario, marica suena bien. Pues Mario para presidente, es que me parece perfecto. Basado en eso, entonces quiere decir, bueno, y quisiera entender, lo que hemos visto coloquialmente, los hermanos llaneros, el El de indio las matas, amazónico, el indio amazónico, el de las matas Miro frente a Lindo, el que está frente al Durazno, Camino Verde del Durazno, el clásico que yo le hago ese amarre de mi amor y todo eso. las tiendas que están Es en Hacienda Santa Bárbara. exacto. Ese Ojito. tipo de prácticas son verdaderas, no son estafas, que sí es verdad y que no es verdad. Dices, bueno, yo te voy a decir desde mi punto de vista, de lo mucho que he podido leer, y, y yo te digo que todo eso de amarres y todo eso es una estafa. Es difícil que tú puedas, en la magia se trata básicamente de la voluntad, ¿cierto? Eso es como el El principio. poder de la voluntad, willpower. Entonces, básicamente la magia es hacer que tu voluntad se haga realidad. Eso es uno de digamos, de los principios eh, básicos de los que practican ese tipo de cosas como lo es la magia. Entonces, cuando tú vas a un sitio donde quieres que le hagan una amarre a una persona, tú lo que estás pidiendo es que le dobleguen la voluntad a una persona. Pero si esa persona es como tú, que es, no cree o no tiene o no sabe ni siquiera que te están haciendo un amarre, pues obviamente eso no va a funcionar.
tú que tu mente vas a imaginar que sí lo estás haciendo, pero digamos las personas que hacen los amarres al final lo hacen simplemente por sacarte dinero. Eso, desde mi punto de vista, lo mismo que el que te lee las cartas sin saber bien cómo es un ritual de leer el tarot, porque el tarot es muy interesante cuando uno ya lo toma en serio como es para lo que se creó el tarot y no como para lo que lo utilizan actualmente, que, que no es el camino correcto. Y así es como yo lo veo. Y todo esto de amarres, todo esto de que te llevan tu foto y te la a un cementerio y la amarran y la meten en una tumba. Y toda esa entierros y tal. vuelta, eh, casi en un 90% eso no funciona. Sí, hay un porcentaje a veces que puede funcionar y es porque de alguna u otra manera la otra persona se entera que le están haciendo eso. Entonces, al enterarme, si tú en un momento dado yo hago un muñeco vudú de mar, tú no sabes, yo hago un muñeco vudú tuyo y desde acá, desde mi casa, yo comienzo a chuzarlo, a eso, pero yo le pregunto, ¿usted cómo está? No, bien, bien. Pero yo le digo, parce, que tengo un muñeco vudú suyo y dice que yo todas las noches a las 3 de la mañana lo estoy cogiendo y le estoy haciendo esto. Si tú eres una persona de pronto que cree y se dejó negar su voluntad por lo que yo te estoy diciendo, tú, tu inconsciente va a comenzar a crear que en las noches te vas a despertar diciendo, uy, me duele la cabeza, uy, ese maldito Argelus me está haciendo mal, maldito, voy a hacerle la contra. De eso más o menos se trata en cierta parte lo que, pues, digamos, ahí Lucas de pronto para mí me ayudará un poco de lo que yo he podido leer acerca de todo este tipo de cosas como las que quieren saber, de amarres, de traer a los seres queridos. Y otra cosa que yo, pues, digamos, si les quisiera decir a toda la gente que nos escucha es que la magia no se creó para eso, para doblegar a la gente, ni para traer un ser querido, ni nada. Si tú quieres realmente estar con alguien, pues hazlo. Pero Hay que pues no utilizando conquistar, esos métodos, hay porque que eso es lo que, conquistar a la antigua. digamos Hay que librar guerras para traer a la persona a su lado. claro, dígame qué sirve de obligar a una persona y tenerla bajo un hechizo, si después, si realmente ella no te quiere. Y le puede pasar el caso de Harry Potter, de los papás ¿qué? Del mago oscuro. Que cuando se acabó el hechizo, el mal se fue y la dejó botar. Entonces, eso es algo que sí la gente no se debe utilizar la magia para doblegar la voluntad de una persona. Yo, Oh, yo desde mi perspectiva y respondiendo desde la primera pregunta, ¿no? Lo que pasa es que el mismo origen de la palabra esoterismo es una palabra griega y tiene que ver con un tema, no me la sé de memoria, pero es un tema de interior, ¿sí? Porque, o sea, nada más la primera palabra, el esos es un tema interno, ¿sí? Por eso el exoterismo es un tema de conocimientos externos, es decir, que no necesariamente que vienen de uno mismo. Entonces, la sabiduría popular, la filosofía, los conocimientos generales son exotéricos, ¿sí? El esoterismo es un tema personal, ¿sí? Y como lo está diciendo Angelus, esos son temas y son acciones que están muchas veces orientadas a que uno se vuelva la mejor versión de uno mismo, ¿sí? Eso no quiere decir, y esto desde la formación que yo he tenido, que no hayan cosas increíbles que se puedan hacer, llamémoslo para el bien y para el mal, ¿sí? Por ponerle un término, digamos que claro y sencillo. Lo que está diciendo Angelus es absolutamente cierto. Eh, esto se trata de imponer tu voluntad al universo. Claro, hay reglas de la física que son muy difíciles de romper. Entonces, ver gente volando, sacando bolas de fuego, caminando sobre el agua, son cosas muy difíciles de hacer, ¿sí? Se requiere mucha tecnología y a punta de voluntad es muy poco probable que pase. Pero tú puedes ayudar a alterar, a modificar las probabilidades del universo, porque el universo funciona en base a probabilidades, en base a la segunda ley de la termodinámica, a la entropía.
La entropía está alrededor de todos nosotros, mi lord, y tú eres un ingeniero y sé que tuviste que ver termodinámica y trabajo en las máquinas y en los sistemas de Sí, energía cerrados. El universo es un sistema de energía cerrado, no sabemos si es eterno o no es eterno, pero todo está tendiendo a desordenarse, todas las energías se están disipando y tú puedes alterar esa entropía, esas probabilidades para que ciertas cosas vayan a tu favor. Si tú canalizas tu magia de cierta manera para encontrar dinero, bueno, puede que te encuentres una moneda, ¿sí? Como bien pueda que te ganes la lotería, como bien que puedas que encuentres un mejor trabajo. Hay muchísimas cosas que oscilan alrededor de eso. Ahora, como lo dice Angelus, también es un tema de voluntades y una voluntad puede imponerse a la otra, así como uno le puede imponer su voluntad a otra persona y puede terminar convenciéndola o manipulándola con solo palabras. Hombre, eso es parte magia, ¿sí? Es decir, poder manipular las voluntades de otros. De nuevo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se le hace más daño a otra persona porque, de nuevo, yo no soy dueño de la verdad y en este mundo de lo esotérico y de lo místico, muchas cosas pueden pasar. O sea, aquí no hay reglas ni blancas ni negras, porque así como el universo puede tener cosas gigantescas y galaxias inenarrables y distancias que nuestra mente no puede comprender, aquí en la Tierra hay eventos y cosas que nuestra mente no puede comprender. Y de repente alguien sí puede hacer un efecto de estos mágicos. Y digo alguien de repente, porque como lo dicen, pues, la gran mayoría de personas están siendo estafadas por estas cosas. El que vomita sapos no vomita sapos. El que tenía un entierro en la casa no era un entierro en la casa. Pero eso no quiere decir que no se puedan encontrar entierros, ni quiere decir que no haya gente que en efecto haya vomitado sapos. Es decir, las excepciones a las reglas muchas veces es rectificando la regla. ¿Sí? Em, entonces, de toda esta cháchara es poder decir, si hay cosas muy espectaculares que se han visto en este mundo, no se ven todos los días, no las puede hacer todo el mundo, ni muchas veces la pueden hacer varias veces. Em, pero desafortunadamente muchas personas lo ven desde una perspectiva egoísta, obtener dinero, salud, fama, parejas, amor, doblegar a una persona, ¿sí? Pero ese es un yo quiero, yo necesito, yo busco. Y resulta que estos temas esotéricos internos están muy orientados y aunque no lo parezca, un gran autor del ocultismo y el esoterismo es Carl Jung. mm, Em, y es bueno, él fue despedido, fue expulsado de la escuela psicoanalista, pero a la final es un profesional era un profesional de la salud mental, tuvo muchos pacientes y demás, pero lo que debemos hacer es destruir nuestro ego. Y ese es uno de los primeros pasos, como lo está diciendo Angelus, el tarot nos muestra el camino del héroe. Es la historia desde el arcano mayor cero, desde el tonto hasta el arcano mayor, el mundo, es la historia y las decisiones que toma el héroe en la vida. Y el héroe eres tú, y el héroe soy yo, y el héroe es Ángel Luz, y el héroe somos todos. Y la vida tiene altos y bajos, como una rueda, como la rueda de la fortuna. Y tenemos desgracias, y tenemos beneficios, y a veces tomamos decisiones y nos enamoramos, y caemos en manos de el diablo, que es una persona que nos manipula, que nos hace daño, y todo el mundo tiene problemas económicos, y entonces es la torre que se rompe, pero a veces entonces sí, decidimos emprender y es el carro. Y entonces, de nuevo, todas estas cosas están orientadas a intentar hacer una mejor versión de nosotros mismos. Eso no significa que no se pueda usar como una herramienta de adivinación si se sabe entender este tipo de cosas. Pero la respuesta es em, con respecto a cualquier papelito que le entreguen a uno. Ojo, cuidado, averigüese bien antes de cualquier cosa, porque la gran mayoría están buscando es hacer unos cuantos estafarlo. pesos con la necesidad y la desesperación de las personas. Muchos son muy hábiles engañando, muy hábiles generando cosas espectaculares por la entretención, por el show, y no es cierto. Pero no soy yo para decir que no se pueda hacer una sesión con un espíritu de una persona que se haya ido hace tiempo. Pueda que sí, pueda que no. Ok, entiendo. Y ahí también, entonces se me vienen
otras preguntas. Basado en esto del telón, de la cortina, de la Ujú. celosía, El velo. el velo, Llamémosle el velo. todos estos sinónimos del velo. Y pues claramente lo que ustedes me están diciendo, el poder de la voluntad, es más un tema de voluntades y demás, pero que sí hay una posibilidad de hacer cosas que no podemos, más allá del entendimiento normal, Científico humano, y lógico. científico Se pueden hacer y cosas lógico. muy lógicas. Cuando se hacen este tipo de cosas, se abren puertas, me imagino. ¿A qué te Se refieres con puertas? Explícate un poco. puertas Sé que crudo, sí. sé crudo. No, Sácalo no, sin no, 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 anestesia. no. No, o sea, hablo de que si eso permite el tránsito, o como Constantine, si permite el tránsito de entidades de un terreno, De un plano. de un plano al otro, por así decirlo. Ujú. Y si eso pasa constantemente y Si yo me pongo a convivimos hacer con un eso. ritual en mi casa para ser más guapo, va a aparecer un demonio y me va a empezar a asustar en las noches. O Sí, o de pronto me va a pedir mi alma a cambio Ujú. de cumplirme mi deseo. la A veces, clásica. La clásica sí, la clásica que estoy haciendo esto salió mal y eventualmente tengo a la muerte acá susurrándome al oído, o el que me da la Death Note para ejecutar a los que quiero ejecutar. Bueno, ese tipo de entidades que y que la gente piensa, y no, es que si usted hace eso después lo va a perseguir un espíritu, si usted hace eso eventualmente, si eso sí es posible, si eso eventualmente sí sucede. Si yo viendo a través de la cortina puedo encontrarme, no mentiras, no. Sí, en serio, esas cosas pasan. Ángelos. y es que ese tema es complejo. Yo pues he leído un poco de ese tema que habla Mario, porque claro, cuando uno está iniciando y pues por todas las creencias de la gente siempre piensa que al uno practicar este tipo de esotería siempre va a abrir portales o va a hacer tratos con demonios o le está vendiendo su alma Exacto. al demonio. Muchos estudiosos de lo que es la esotería clásica, ellos sí hablan un poco de que sus creencias eran dadas por entidades con las que ellos hacían tratos. Digamos, tenemos el caso que yo más leí, que es uno de los autores que yo empecé leyendo y que todo el mundo conoce, que es Aleister Crowley. Ajá. Mr. Alistair Crowley. Crowley. Ujú. Mr. Crowley. Mr. Crowley. Él es uno de los padres de lo que es la magia moderna. Fue uno de los primeros que quiso como actualizar todo eso de lo clásico a un poco más lo moderno, pero él seguía en sus escritos y en varios él escribió un libro que se llama el Telema, que habla sobre las voluntades, pero lo chistoso de él es que él decía que todo esto se los dijo no recuerdo bien qué espíritus fueron egipcios, que él estuvo por allá y decía que no me acuerdo si era un demonio o un dios egipcio, fue el que le dijo, mire, esto se debe hacer así, 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 pero en ningún caso él dice que tiene un pacto ni nada de eso. Yo en mi experiencia que he tenido con haber hecho varios rituales y cosas así, nunca he tenido, digamos, como esas experiencias de abrir portales o eso, porque lo que yo practico, que espero que lo hablemos un poco, que se llama magia caos, no requiere eso digamos, que no necesito ese tipo de cosas. No sé, Liux, en tu experiencia. Pero por mi parte, yo creería que mucha gente que hace eso, y lo veo de esa forma, es por su misma creencia, piensa que Ok. está abriendo esos portales, y De nuevo, nos devolvemos a lo primero que hablaron entonces yo de la, creo digamos, si yo soy una persona muy creyente, digamos, en alguna religión y pienso que hago algún ritual y si me sale mal, pienso que algún demonio me va a venir y mi subconsciente, mi, mi,
mi inconsciente, perdón, me va a llegar es un demonio, entonces yo mismo me estoy torturando con demonios. Yo lo veo desde esa perspectiva, no sé, Lux, tú qué opinas que tienes de pronto un mayor conocimiento sobre eso. Aquí establecemos dos líneas un poco más a profundidad del ocultismo y He es, visto por varios supuesto, demonios, de una vez se los digo, he visto varios. No eh, sé. Yo viví en una casa donde tú habitaste y yo tuve que hacer varios ritos de purificación porque tú dejaste eso lleno de demonios de ectoplasma. corrupción. Ectoplasma está en el techo, Los, había. los combatí, yo los Mis, encerraba. mis gatas, Yo era Constantine. mis gatas en las noches peleaban contra esos demonios horrendos. Aquí hay que hacer una diferenciación y es, ya que más adelante nos vamos a profundizar en prácticas de magia moderna, como lo es la magia del caos o la magia caos. Hay tradiciones, porque de nuevo, esos son temas que vienen desde muy atrás en la antigüedad, que están atadas a sociedades secretas que giraban algunas de ellas en torno a ciertas entidades. Hay escuelas de pensamiento esotérico que giran en torno a cosmogonías, a panteones de seres que están más allá de nuestra percepción. No soy yo para decirle en este momento a las personas que existan o no existan cosas, pero ¿qué tanto se requiere que una mentira se repita para que se haga verdad? Es lo que yo le digo a Ujú. Fenris. Es decir, si muchas personas creen en una misma cosa, esa cosa termina cobrando vida, así no exista. Ese es un término que se ha hablado mucho desde el esoterismo, en especial viene de grandes maestros en Nepal, que tienen un término de un ser, es parte de la mitología de nepalí y que se expandió mucho en el esoterismo moderno, y es un tulpa. Un tulpa es una entidad que se crea a partir de la energía mental de muchas personas. Cuando muchas personas se ponen de acuerdo en que todos tienen un mismo amigo imaginario, ese amigo imaginario se vuelve real de cierta manera. Algunas personas pueda que Como Daríe. alucinen. Daríe lo creamos Nadie, nosotros. nadie conoce a Daríe. Darí, pero de Pero sí, repente, pero Darí existe, en porque no nuestros sé, Daríe. corazones. Daríe está. O sea, si en, escuchan Daríe, pues Daríe existió, sí. eh, si muchas personas se ponen de acuerdo en que una entidad exista, esta entidad, por fuerza de la pura voluntad de esas personas, porque estamos hablando de la voluntad, de la energía mental, de las esperanzas, de los sueños, de las emociones, es que esta vaina viene de esa energía que no podemos ver que genera la experiencia humana. El deseo, la lujuria, la ira, la pasión, la esperanza, los sueños, eso le da, eso es como una batería interna de energía que alimenta las cosas que hacemos en el día a día y se pueden alimentar en otras cosas que hacemos. Y hace mucho tiempo se ha sabido, desde que siempre somos civilización, que estas energías existen. Entonces, si muchas personas se ponen de acuerdo que un cierto ser, con un cierto nombre, con una cierta serie de atributos existe, ese concepto gana una vida y una autonomía propia. Y después otras personas pueden, que no conocen a ese ser, pueden leer un libro de hace muchos años sobre ese ser y llamarlo o evocar esas energías para que faciliten, se vuelva un foco de sus acciones en el presente. ¿A qué es lo que voy? Un ejemplo muy práctico. Em, Vamos a hablar, por ejemplo, de las personas que creen mucho en los ángeles. Hay angeólogos y hay todo un mito alrededor del tema Sí, de los ángeles, ¿sí? si hay No soy, libros gigantescos de esa teología angelical. Uf. hay muchísimas cosas del tema y el tema va hasta y si nos queremos meter en temas cabalísticos, en temas de esoterismo judaico, de misterios judaicos, porque tienen su propia rama también de esoterismo propio. Pero una persona común y corriente, la vecina de al lado de Fenris, puede tener una mesita en la cual tiene la imagen clásica del ángel Gabriel que está pisando una serpiente y le prende una velita y al lado la foto de su abuelita y todos los días le pide por tener buena salud y es una vecina de muchos años que por muchos achaques que tenga, ahí sigue dando por saco. Ujú. Adivina qué, esa abuelita sin darse cuenta está haciendo magia porque está acudiendo, está utilizando una estatuilla
de un ser que no existe porque no se ha visto con carne, pero pone su fe, su esperanza, sus sueños en esa figurita, le pone un elemento que es el fuego, crea un altar sin darse cuenta, pone una figura a la cual respeta y quiere, que es la foto de su abuela, y pone un anhelo, un deseo, implanta un elemento de voluntad y está haciendo un pequeño ritual muy chiquitico para que el universo le ayude a tener un poquito más de salud ese día. ¿Sí? ¿La Así hará es. inmortal? Probablemente no. ¿Eso significa que el ángel Gabriel exista? Yo te puedo decir, no soy quien para decir que no, pero puedo Pero decir que sí, tampoco. Sí. pero puede que sí, ¿sí? Y no necesariamente porque inherente, porque te diga que no exista un plano donde esté, que no exista un coro celestial, ojo con los términos, en los cuales él exista y desde el cual ejecute la voluntad de un Dios superior a él. Como algunos estudiosos de este tema te dicen, mire, es que resulta que ese ángel es usted mismo, su ángel guardián no es más que su mejor versión de usted en una dimensión muy avanzada dentro de mucho tiempo que se devuelve a esta experiencia a Uy, protegerlo un poco, como en Interestelar. Cooper era el ángel guardián de su hija y de él mismo, desde la quinta dimensión, una fuerza invisible que estaba intentando ayudar de la manera en la que más o menos entendía. Entonces, ¿quién soy yo para decirte que eso no sea cierto? Pero el esoterismo gira en torno a que por ahí va la cosa, ¿sí? Entonces, por eso te digo que si se hace un hechizo y se abren un portales para que aparezcan cosas, y la respuesta, sé que esto va a sonar bastante, pero sí, la respuesta corta es sí, pero no, y la respuesta es muy larga. Pero claro, se puede abrir un portal para que una cierta entidad aterrorice un lugar o que tú quieras hacer un contrato con una entidad. Se podría, no te puedo decir que no, pero tampoco te puedo decir que hayan doctrinas enteras que giren en torno a contratos infernales. Ahora, sí hay doctrinas enteras que giran en torno a contratos infernales, eh, pero es qué tanto tú crees en el contrato. Como puedes hacer ese contrato con esas entidades, como puedes hacer ese contrato con un árbol o con el ser que tú crees que vive dentro de un árbol. No tiene que ser un demonio. ok, ok, me queda claro. Bueno, yo creo que pues tendría muchas más, acá nos podemos seguir extendiendo como lo hablamos. El esoterismo en sí sería un podcast como tal, pero si quieren podemos ir transicionando al segundo acto, mediante pues justamente hablando de pasos y de planos y demás, pues hagamos una transición mediante la música, pero me imagino que la música tiene también mucho que ver como un elemento Demasiado, demasiado, demasiado. Influye un como, montón como porque todos somos vibraciones. exactamente. Entonces, pues, justamente basado en eso, pues, los quiero transicionar con este temamazo, diría uno de nuestros invitados, de una de las grandes bandas de los padres del heavy metal. DJ, por favor. Del Black Sabbath, de Black Sabbath, en el álbum Black Sabbath, pues Black Sabbath. Una tarde de Sabbath. Black Sabbath. Aparte de Sabbath, algo de Black Sabbath. What is this that stands before
Muy bien. Em, entonces, algunas consideraciones en este acto 2. Yo voy a empezar con algunas consideraciones, como yo lo estaba mencionando desde el acto anterior. A ver, sí, el tema es muy amplio. El tema es muy, muy amplio, pero nadie debería tenerle miedo a, aunque sea investigarlo, aunque sea leerlo. O sea, estamos hablando de historia casi que universal. ¿Mm? Saber que los griegos, saber que los romanos, saber que los Vikingos. españoles, que los vikingos, que los padres de Estados Unidos, que los mexicanos, que las tribus nativas de Sudamérica, todos tenían sus propias prácticas misteriosas y ocultas, es normal, está bien. Que incluso la misma Iglesia Católica que satanizó y que diabolizó muchas de esas prácticas, tiene sus propias prácticas ocultistas, que el judaísmo lo tiene, que hay ocultismo del Islam. Leer sobre esto no es, no es un pecado. Nadie se va a ir al infierno por averiguar y leer de estas cosas que se encuentran hoy día muchas por internet. ¿No? Que sí hay conocimiento muy oculto que no se encuentra fácilmente en internet, y eso es donde viene mi primera consideración general. Uno puede entender el estudio y el esoterismo de dos, digamos que se llega acá como los magios, de dos maneras, ¿sí? Eh, mm, la manera más difícil es ser iniciado en una orden, o, bueno, hoy día pues, lo que quedan son órdenes, o en un culto específico que descienda de conocimientos esotéricos. Es decir, tener un maestro, ser un alumno, seguir unas reglas, alcanzar un rango en una orden, hacer rituales de iniciación, participar de, ser parte de su propio aquelarre o cofradía. Estos términos existen. Algunas tradiciones llaman manadas, algunas tradiciones llaman coterís, sí, como esa misma coterí. Em, y pertenecer a uno de estos grupos que usualmente pertenecen a asociaciones más grandes, regionales, hasta que se llegan a círculos internos, roles de gran maestre de orden, archimaestre. em, y son sociedades secretas iniciáticas, es decir, que requieren un inicio, que son secretas porque no todo el mundo lo dejan entrar, son elitistas, de cierta manera, solo se entra con un cierto dinero, con un cierto trasfondo, y esto ha existido en mucho tiempo, o a través de la práctica individual. Y si uno está en contra de todo este tipo de cosas y me paso por el forro o la élite o que me inician, yo quiero saber de esto, te conviertes en un practicante individual, que ese es el término, o un practicante en solitario, que puedes alcanzar a través del conocimiento de la nueva era, del neopaganismo, del Wicca, que es por el cual muchos comenzamos, o llegar a prácticas más modernas o al punk rock del esoterismo, que es la magia del caos, que ya le daré el paso a Angelus, donde uno mismo es dueño de sus propias prácticas y puede tomar lo mejor de lo que históricamente se ha usado en pro de su bienestar personal o de su bienestar individual o de un grupo, de una persona. A veces también por el malestar, porque pues se puede hacer cosas dañinas por otras a través de las diferentes metodologías bueno, algunas personas han popularizado, algunos autores han querido sacar como los secretos de estas órdenes iniciáticas a la luz. Sí, hay algunos nombres en los cuales quien está interesado y quiere investigar por su cuenta, lo dijo Ángel Luz. Alistair Crowley es un nombre muy Mr. común. Brownie. Mr. Mr. Brownie. Brownie, La Mr. Crowley. bestia. La bestia se hacía llamar a él, que su libro más importante, el libro de la ley, el Liber Lex, donde está Telema, que es uno de Mm, los principios iniciáticos más importantes que hay, él lo pone en un libro porque él mismo perteneció a una orden mayor, una orden secreta que se llamaba la Alba Dorada o la Golden Dawn. La orden de la Golden Dawn es una orden que tenía muchos elementos ritualistas, ceremoniales, porque estamos hablando de magia ceremonial. Es decir, si tú, Fenris, te imaginas a un grupo de personas con unas capas, con espadas ritualizadas alrededor de una hoguera, de una estatua, haciendo cánticos, con varitas, em,
diciendo palabras en un lenguaje específico, como en Stanley Kubrick, en ojos bien cerrados, con máscaras, con colores que significa el gran maestre cardenal, los que están de color morado, em, sexo ritual, las vírgenes, sacrificios, cortes en las palmas de las manos, eso es magia ceremonial. Y eso es parte de órdenes iniciáticas y una de esas muy famosas fue la Golden Dawn, a la cual perteneció Crowley y Crowley siendo todo un irreverente, que era un loquillo, Uf, y creó su propio sistema que fue el Liber-Lex a través de Telema, creó su propia orden que es la Argentum, no, la Astro Argentum, la estrella de plata. em, Y después de eso, algunos de sus propios miembros crearon también sus propias cosas y estaba Osman Spare, Sus que propios juegos de azar con mujerzuelas. sí, Sus algunos propios. sí, dijeron, él hizo eso. cansé de Yo sus sí creo reglas, que eso hizo. me cansé de sus reglas, entonces Dale, mismo. Ujú. Peter Carroll, Osman Spare, que son otros miembros que conocieron todas estas prácticas ceremoniales, dijeron, haré mi propio sistema de magia con juegos de azar y mujerzuelas, subrayo lo de los juegos de azar, elimino las mujerzuelas, aunque bueno, eso depende de cada uno. Em, y de ahí nace, por ejemplo, la magia del caos. O neopaganistas como Gardner, que tomaron lo que hacían, las información de rituales paganos antiguos y los trajeron a la modernidad, a la estructura de altares, a la estructura de seguir la rueda de las estaciones. Un saludo a todos los Wendigo. Y, de las diferentes fechas lunares que hay, de los ciclos lunares, y entonces ahí viene Wicca, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto es, quien quiera entrar en este mundo que no se asuste, pero requiere un poquito de imaginación, un poquito de disciplina y muchísima voluntad. ¿Sí? Esa es como una primera consideración. No sé si Ángelus quiere agregar Angelus, ¿qué antes de, consideración tienes antes de referente? entrar a la magia. No, igual que Lucas, opino que de pronto mucha gente y de los que nos están escuchando siempre han tenido de pronto un concepto muy errado de lo que es la magia y siempre la magia está muy ligada y todo lo que es el esoterismo, casi siempre lo liga a la gente al satanismo, a pactos con demonios, a que las personas que practican eso son malas y solo piensan en el mal. Eso es un concepto muy errado. Sí, hay gente, como le decía Lucas, de todo se puede encontrar. Pero pues si uno comienza a leer y como me pasó a mí, yo lo hice de manera, eh, ¿cómo lo puedo decir? Autómata sí, Autodidacta. 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 ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué llegué a esto? Porque uno, como todos los invitados que ustedes han tenido en el podcast, lo han dicho, el rol fue como un punto inicial que me hizo como pensar y comenzar a investigar un poco en la vida real, cómo funcionaba realmente la magia. Y cuando comencé a leer y a comparar, me di cuenta que el juego de rol no está tan distante de lo que es realmente practicar la magia. Obviamente, no vamos a comparar un juego donde yo puedo hacer de todo y obviamente con lo que realmente en la vida real se puede hacer, pero sí muchos conceptos que tiene el rol y se aplican en la magia. ¿Y para qué? Para hacer de sí mismos una mejor versión de nosotros. Nosotros a veces vivimos como en lo que nos toque y a veces dejamos a un lado lo que realmente queremos. ¿Qué busca la magia? No, hermano, su voluntad es lo que debe prevalecer, no sea conformista. Entonces, la magia lo que le muestra y lo que yo he aprendido mucho ya es que yo no me debo conformar simplemente con lo que me está dando la vida, sino yo debo ir más allá. Y eso me abrió muchas posibilidades para poder crecer. Y yo le comentaba ahorita a Lucas antes de empezar el podcast como muchas cosas que yo hice en el pasado ahorita ya están dando frutos porque precisamente yo no me conformé con lo que tenía, sino seguí
dije, no, yo tengo que seguir más avanzado y me apoyé mucho en cosas de la magia del caos, que ahorita contaré en el próximo segmento, cómo eso me ayudó para que mi voluntad se impusiera. Y ahora veo los frutos. Obviamente la magia no es que yo chasqué un dedo y ahí me gané la lotería, sino eso también, como lo decía Lucas también, eso está regido por cosas de la física y sobre todo de la probabilidad. Lo que yo estoy haciendo es que las probabilidades vayan más a mi favor moviendo los hilos. Eso es lo que yo he aprendido a hacer con la magia, entonces no veo lo malo y no le estoy haciendo daño a nadie en ningún momento y ese es el concepto que la gente se debe llevar. Esto no es para hacerle mal a nadie y la magia, pues en lo que yo he podido leer y sobre todo en esta magia moderna que es la magia del caos que inició con Osman, es buscar ese desarrollo personal, decir qué es lo que yo voy a hacer, cómo impongo mi voluntad para que pueda hacer lo que yo realmente quiero realidad y no ser estar como con los demás sin, digamos, sin querer avanzar más allá. Entonces, digamos que eso es lo primero que la gente debe saber. Esto no es malo, es una doctrina interesante y cuando entre más uno empieza a leerla, más cosas uno comienza como a sacarle el jugo y aprender y hacer cosas que realmente a uno le sirven mucho. Es una filosofía de vida, ¿sí? De cierta manera. Exacto. Sí, Entonces, eso, Fenris, yo creo que tú has tenido días en los que suena el despertador y tú a veces te puedes hacer una pregunta de yo, ¿por qué carajos hago todo esto? ¿Sí? ¿Por qué me levanto a trabajar? ¿O por qué estoy con esta persona? ¿Por qué tengo estos amigos? ¿Por qué estoy en esta situación? Muchas veces son preguntas que empiezan con el por qué. ¿Sí? Estás en medio de una crisis personal, una crisis de pareja, una crisis económica, una crisis de salud familiar y quieres saber hasta cuándo durará, ¿sí? ¿Qué hacer para cambiarla? A veces te encuentras en una rivalidad con alguien, en una situación difícil. Eh, lo natural de muchas personas ante estas situaciones es enojarse, es deprimirse, es darse a la bebida, a la comida, es generar más conflicto. Tú sabes que personas que les encanta el conflicto lo necesitan en su vida. Se hacen daño Eh, a sí mismos, y se terminan haciendo básicamente. daño, se hacen daño, ¿sí? Y terminan haciendo mucho daño a las demás personas. Entonces, gran parte de esta filosofía, de estas doctrinas, giran en que yo creo que tú has escuchado, Fenris, la famosa historia de los alquimistas. Los sí, total, alquimistas eran los anteriores a los químicos, en tu caso. Yo creo que claro. has escuchado en historias de la química que la química desciende de la alquimia. Los alquimistas tenían el deseo de encontrar la piedra filosofal y poder convertir el plomo en oro. ¿Sí o no? Sí, Esa es la leyenda. Resulta que eso es metafórico. Sí, es una analogía. Es una analogía. El plomo eres tú. El plomo es el alquimista, el plomo es el practicante, el plomo es la persona que es burda, que es cruda, que se encuentra en todas partes. El plomo no te cobran, no te cuesta cientos de dólares la onza, como el oro. Sí, el oro es raro, es escaso, es fino, es sutil, se usan joyas, es costoso, es difícil de encontrar. El plomo no, el plomo es burdo, es maleable, se encuentra en todo y aparte de eso, si lo ingieres, es tóxico. Como muchas personas en tu vida. ¿Cómo conviertes esas personas tóxicas, esa existencia tóxica en algo sublime, en algo hermoso, en algo digno de joyería, en algo que valga? Y esa mejor versión eres tú mismo. Entonces, cuando decían que los alquimistas se quedaban, pasaban días, semanas, horas y años viendo como un beaker ardía con un montón de plomo adentro, esperando que el plomo derretido se convirtiera en oro, eran ellos a través de la disciplina de todos los días prender el beaker y todos los días mirar la botella disciplinadamente para convertirse a la final mejores personas mediante la introspección, mediante la meditación, mediante muchas veces la soledad, porque ese es otro tema. A veces no, tú tienes que alcanzar la noche oscura del alma para poder destilar el oro que hay en ti, ¿sí? Tú tienes que morir para poder renacer,
Porque tú ya naciste, tú ya, digamos, voy a ponerlo en términos un poco cristianos, pero tú ya vienes con un pecado original, ¿sí? O sea, tú naciste humano, demasiado humano, con pasiones, con deseos, con anhelos, con fallas, con celos, con toxicidad, con ira, con lujuria. Y ya, así eres, y te puedes morir, y puedes haber sido una muy buena persona de principio a fin. Y ya, no mataste a nadie, generaste empresa, tuviste hijos y nietos, y todos te recuerdan, dejaste una finca muy grande, o no sé, escribiste un libro, hiciste una película, lo que sea. Pero de ahí no trasciendes más, y muy probablemente esa existencia tuya se pierde para siempre, después de unos cuantas décadas. Pero, ¿qué tal si hubieses trascendido algo más allá? Que las desgracias de tu vida te hubieran permitido convertirte en una versión un poco más elevada de ti mismo, ¿sí? Que hubieras partido de la putrefacción de tu ser, de una crisis, de una pérdida de un trabajo, de un familiar, de una muerte, de una desgracia personal, de una mala relación. Y eso te hubiese permitido pasar de esa noche oscura del alma, que es lo como lo diría Carl Jung, esa putrefacción, ese nigredo te permita evolucionar, encontrar la respuesta, el amanecer de tu ser y alcanzar el albedo, el amanecer de tu alma, de que tú puedas salir victorioso de las desgracias que te llegan en la vida. Y no digo desgracias porque, hombre, hay gente que sufre muchas desgracias. El cáncer es una terrible desgracia. La invalidez es una terrible desgracia. La pobreza absoluta es una terrible desgracia. Hay muchas cosas que pueden ser muy, muy trágicas. Pero esas tragedias nos pueden enseñar, ya sea que la vivamos nosotros o personas a nuestro alrededor, a amanecer nuestras almas, nuestro ser, un mejor entendimiento. Y luego hay una luz más allá del albedo, hay un rubedo, hay un sol rojo. Tienes que venir del sol negro, que así se llama en alquimia. Es un ícono alquímico el sol negro y por eso te lo permití hace muchos años. El sol negro es la sombra, es tu peor enemigo, es tu reflejo oscuro en un espejo negro y ese es el que tienes que vencer, ese es el perro diabólico que tú vences y cuando lo hayas vencido, cuando hayas salido de la noche oscura del alma, podrás encontrar una mejor versión de ti mismo. Y llegarás al albedo y después tendrás que llegar al rubedo. Y estos son términos y son elementos muy complejos de alquimia personal, ¿sí? Metodología alquímica, pero todo eso está permeado entre tradiciones esotéricas, porque es un tema interno. Nada de esto te va a ayudar a lanzar una bola de fuego o hacer que una alfombra salga volando, pero a la final va a ser que tú el día de mañana afrontes un desafío personal de una manera increíble, casi Diferente. mágica, diferente. Y eh, realmente el punto de esto es ascender, es una ascensión, La porque ascensión. como lo dijo John Constantine, que el personaje de John Constantine, les tengo un dato muy curioso, es creado por Alan Moore. Alan Moore es un practicante de la magia del caos. Alan Moore, siendo inglés y que es un loco, lo llaman el brujo, un día estaba en ¿El un brujo bar como a mi hermano o el brujo como No, tu como, hermano, como, como tu hermano y como Angelus. Es como tu hermano y como Angelus, porque es súper drogadicto, pero al mismo tiempo también es un brujo como Angelus. Un día, drogadicto y borracho? O sea, es la combinación de la los acción dos. perfecta. Sí. un día salía totalmente sano, cuerdo de un bar de Londres, solo se había tomado un par de cañas y ya. Y en la salida se encontró a un hombre tal cual como él había creado a John Constantine, rubio, con el gabán color beige, con la camisa blanca, con la corbata roja, lo vio fumándose un cigarrillo, con la barba descuidada, lo vio. Y el hombre volvió a mirar a Alan Moore y Alan dijo, lo vi, me vio la cara y se sonrió. Y Alan pensó en ese momento, ese es John Constantine. Y al mismo momento que lo pensó, el otro le asintió. Y el tipo se fue. Alan Moore pensó en seguirlo. Y él dijo, no, porque John Constantine, todos los amigos de John Constantine mueren de maneras horribles. Él tiene que estar solo. Porque a medida que, y eso es otra cosa que ya podremos hablar en el capítulo de prácticas, tú te estás
hay muchas tradiciones que dicen que tú te acercas a una luz, ¿sí? A un nivel vibracional más alto, o sea, como que tus células, tus átomos cada vez empiezan a ascender a vibrar en una partícula, y traigo lo de John Constantine porque esto se trata de tu plan de retiro, como lo decía John Constantine. Cuando tú te mueras puedas dar un paso más allá y no regresar a una rueda, a un ciclo, a un samsara eterno, sino que tú puedas salir de esa rueda. ¿Sí? Es Uy, decir, que sí, tú no lo que tengas que hablamos en volver, no tengas que volver a vivir esta misma experiencia. Porque puede ser que vuelvas a una y vivir la otra misma vez. vida una y otra y millones de veces. Esa es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Cuántas veces he estado acá? Y si he sido el mismo las veces que he estado acá. Muy posiblemente muchas, porque por eso estás acá. Pero ¿qué puedes hacer Exa- diferente? ¿Qué puedes hacer diferente en esta para quizás garantizar tu plan de retiro? Y lo digo porque al final ascenderás. Hay un ascenso, hay niveles vibracionales y la física cuántica está llena de esto en que las partículas vibran a tal nivel que se convierten ya totalmente en luz. Ya ni siquiera se rigen bajo la física de partículas, sino en la física de luz electromagnética, ¿sí? Entonces escapan a esta dimensión por completo. Entonces es cómo tú puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo para ti mismo primero, y luego eso inefectiblemente empieza a sangrar a tu alrededor y haces de tu alrededor un poquito mejor y las personas a tu alrededor van a sentirse un poquito mejor, ¿sí? Y si ese no es tu interés, no importa. Al final es que te conviertas tú en tu mejor versión y puedas llegar al final a quizás encontrar esa ascensión. Y de nuevo, si eso es lo que tú quieres. Porque hay personas que se pueden meter a esto y dicen, me paso por el forro querer ascender, pero yo de verdad quiero que esa persona me quiera. Pero resulta que después de hacer muchos rituales, de prender muchas velas, de bañar muchos Bueno, calzones, de de hacer hacer mucho vudú, vudú. de hacer muñecos, en el fondo se iban volviendo personas más espirituales, más disciplinadas, se bañaban en los rituales, se perfumaban por los rituales, terminaron volviéndose más atractivas, más interesantes, y su deseo y su voluntad era que esa persona le prestara atención y de repente pues, les terminó prestando atención. Y después dicen, ah, no, si ese ritual de santería funciona, porque Funcionó. funciona. Ok. Em, entonces, la consideración Ok. final de esto es, todos nosotros nacemos, y esto es una consideración personal, porque esto es muy gnóstico, pero nacemos con una chispa somos como una brasa de una fogata muy grande. No somos la fogata, pero venimos de esa fogata. Compartimos características de esa fogata, igual que las brasas. También generamos calor, aunque no lo mismo. Brillamos, pero no lo mismo. Y podemos generar mucho fuego, mucha luz a nuestro alrededor, pero necesitamos combustible. ¿Cómo podemos regresar a esa fogata? ¿Cómo podemos volver a saltar, a regresar a la fuente? Es parte de una filosofía de vida, ¿sí? Y eso es una de muchas, porque yo te estoy diciendo cosas en las que yo creo, que yo he estudiado, que es el gnosticismo, no agnóstico, porque la persona agnóstica eso es la que todo el mundo sabe, que dice yo creo en Dios, pero no le pongo nombre. Ujú. Em, y es cómo podemos, digamos que destilar esa luz o esa fuerza divina que hay en nuestro interior, llámame como la queramos llamar, em, y hacer de eso y de las demás chispas que están a nuestro alrededor, sí, y también intentar impulsarlas a la mejor versión. Entonces, no es mi mayor interés hacer daño a otros, pero resulta que a veces dañar a otros es parte de tu camino. Se los he dicho Entonces, siempre. Sí, Madre, te se estás los he... forrándote y no apuntes para haciéndole daño a todo el mundo. No, Pasa no, no. con el malaburos. Yo soy, yo soy Constantine. Bueno, digamos que por temas de tiempo, como ya sabemos, tenemos que transicionar al acto 3 ya de prácticas y ahí pues va, ajá. iría pues la pregunta a cada uno de qué practican, qué hacen ustedes, cada uno así muy resumido, muy concreto y hacemos como ya el evento de cierre. Entonces, como siempre, hacemos esta transición mediante un tema musical. Tenemos el tema de transición. DJ, por favor, ayúdame con ese temazo. Ese, Un poco ese, de...
Temazo. Ese tema mazo es Black Magic de Slayer. Eh, temazo, tema mazo. Temazo. Suena sabroso, sabroso. ¿Qué Ese practican? me- ¿Qué tipo de magia ustedes Match. practican, hermanos, hermanos Joel, el hermano eh, Liux, el hermano hermanos, Angelus? el hermano Que, Angelus, el hermano sí, Ingeniero. al final dejaré pues mi tarjeta, le devuelvo a su ser querido de rodillas en tres. Doble. Golpeado, obviamente, golpeado. Que antes de que me fuera de Colombia ponían en los es que aplicaba para cualquier sexo, porque pues habían muchos hombres que querían doblegar la voluntad de otros hombres. Ojo con eso. Claro, Incluyente. Magia Claro, incluyente. ya. La magia magia. incluyente. Sí, la magia también es incluyente. ¿Quién dijo que no? ¿Eh? Ya, eso ya. Yo se lo dije a Mario, o sea, que un maestro te tome y te diga, mira, te voy a inocular todo este conocimiento en la cola, por favor. Ush, Creo bueno, que de Alistair decían eso, ¿no? Que el Eh, man sometido tenía ciertos rituales de lo que pasa es que para algunos de esta nueva eh, magia que él practicaba, la sexualidad es un punto, esto ¿sabes? es, Como un foco, es, el es que es, foco. es que es fundamental y es que Ujú. todos venimos de un acto sexual, así haya sido en un frasco para in vitro. eh, todos venimos de una fuente muy importante que es esa, entonces es realmente una fuente de magia, es una fuente de Ujú. magia y Y es un todos ritual. es un ritual y Ujú. cuando dos personas se entienden en esa vuelta, de ahí no hay vuelta atrás, mano. Ahí se abren los mares, conjuntan las estrellas, los planetas. Entenderse en esa parte es pura y física magia y la gente que lo ha vivido lo sabe cuando lo digo, que realmente su mundo, su planeta se parte en dos cuando se encuentran dos personas que se entienden en eso. Sí, el solo hacerlo es muy rico, pero entenderlo a nivel mágico, brother, sí, no, es diferente, ya te digo. Eh, es diferente. por eso es que digamos, el tema del sexo es tabú, porque saben que en muchas religiones, pues lo tienen como prohibido y eso es precisamente porque todo este tema del sexo y el orgasmo es una llave muy grande para poder acceder a a un estado que es el estado, ¿cómo se le llama? No recuerdo el nombre, no, ¿cómo es que se llama, Lucas? Es el estado hipnogógico, pero, Y no, pero el estado hipnogógico, y para dejárselo a Fenris también una parte muy sensible a su corazón, resulta que desde la magia del caos, la fuente de energía, el circuito fundamental que impulsa la magia, eh, madre mía, se cayó un pañuelo, no, se cayó mi varita de Harry Potter. eh, se llama la gnosis, con G, O Gnosis. es- S.
un Ese estado estado alterado de la conciencia. es un estado alterado de la conciencia donde la magia sucede. Y tú estás en un estado de gnosis, un estado hipnagógico en esos breves segundos, en el caso de Fenris, que yo sé que Fenris no necesariamente es como un marrano que le duran 15 minutos, pero los, los, los segundos del orgasmo es un estado hipnagógico. Ese momento en el que Mario grita y ruge y siente cómo le vibra todo su piso pélvico, ese estado, ese momento de su mente, su ser está tocando una divinidad así con la puntica nada más, la está lamiendo. Así, Ujú. eh, pero así mismo sucede con las demás personas y hay estados alterados que se alcanzan mediante drogas, mediante meditación. En ese breve momento en que te estás quedando dormido, regresas después de un salto, como en la película del origen, cuando te dan la patada, Ajá. ese breve momento de que regresas a la realidad, en que tu cuerpo se estremece y tu cuerpo queda temblando, esos estados es donde la magia, donde el velo se discorre, se corre ese Se velo, corre ese velo. se desplaza el velo y, y se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, para resolver, digo, no he hablado de mi práctica todavía y sé que abordé un poco el espacio de Angelus, pero No pasa nada. la gnosis y el estado hipnagógico es un punto fundamental dentro de la magia del caos para poder hacer prácticas, para poder hacer sigilos o para cargarlos y asimismo para cargar Amuletos, muchas amuletos. cosas. Sí, ya hay un concepto de la magia del caos que es un poco más compleja y son, bueno, yo los conozco dentro de mi tradición como los familiares. Ah, ok. Yo creo que Fenris y mucha gente ha visto la clásica imagen de la bruja. La bruja siempre la pintan con un caldero, con una escoba, Y un gato. una- ¿Mm? un Sí. gato, un sapo, un animal. ¿Sí? Una Es una versión muy europea de lo que es una bruja. Sí. Resulta que hay varias tradiciones que consideran que los magos tienen como servidores o tienen seres que sirven a su voluntad, Esbirros. esbirros. los En, esbirros. en algunas ¿Ya vi tus tradiciones, esbirros, Mari? ¿Vi tus esbirros? en las tradiciones alquímicas son los homúnculos, en la tradición ocultista judaica son los golems, que son seres creados a partir de la voluntad del practicante, que son seres artificiales y que cumplen una función. Algunas son funciones muy, o sea, como una línea de código de programación, son muy específicas. Tu trabajo va a ser ayudarme a dormir, nada más. Tu trabajo va a ser ayudarme a digitar correos, como ChatGPT, ¿sí? Como el pajito de Homero, ayudarme a teclear el yes. Son seres que, claro, en algún momento se cargaban o se vinculaban, según las tradiciones, a animales. En la tradición de la magia del caos, literalmente cualquier cosa puede ser, cualquier amigo imaginario puede ser tu familiar, que es en la magia del caos se llama un servitor con T, em, que son seres imaginarios que tú cargas en estados hipnagógicos para que ejecuten funciones simples, o si los cargas con vastas cantidades de energía o varios magos del caos se reúnen y crean servitores. Juntos crean entidades de mayor nivel que se llaman los egregores encarnados, incarna, ojito, que pueden ya ejecutar funciones o, digamos que, elementos más complejos para los practicantes. Por allá están celebrando que hablamos de magia del caos. Gracias. Gracias a los Sí, porristas. hay unos 15 años en mi Ah, conjunto. es Pues un como ritual. tú Es un sabes, ritual. mi apartamento queda al lado del salón comunal. Ahorita empieza aquí la parra. Siempre me Arte. tienen que poner todas las cosas al lado. Ya tuve que aguantarme todo diciembre con el pesebre aquí al lado y cantando ven, ven, haciendo sus rituales. Em, la práctica, las prácticas pueden ser muy complejas y hay diferentes cosas en las que se practican. Le seguiré dando el paso a Angelus, pero resolviendo esa parte es gran parte de la magia del caos gira en torno a alcanzar esos estados. Y una de las cosas, digamos, más fáciles que hay en la magia del caos es la carga, fabricación de talismanes, amuletos y sigilos
en estados hipnagógicos como el orgasmo sexual, autoinducido o con alguien más. O sea, autoinducido es que te la jales y estás diciendo que estás haciendo sigilos. Y Ok, como un dato ahí adicional a lo que Lucas decía, por eso es que mucho de este tema de sexual, y como todos sabemos, la mujer es multiorgásmica, por eso es que en la casa de brujas, por allá en la Edad Media y todo ese tema, era precisamente por eso, que las mujeres, el matriarcado en la magia es muy importante, ellas siempre digamos que han sido como las mejores practicantes, precisamente es por ese multiorgasmo. Ellas pueden, al tener ese multiorgasmo, llegar a la noche más fácil que los hombres. Y además son más intuitivas, entonces ellas perciben cosas que nuestro cerebro masculino, que nosotros también tenemos un lado femenino, eso es otra cosa para entenderlo, porque así como somos hombres, somos mujeres, como estamos arriba, estamos yo abajo. sí les he visto su lado Inclusivos. femenino. Yo les he visto su lado femenino más de una vez durante las cenas. Eh, pero Sí. ellas tienen una intuición especial que les permite percibir cosas que el ojo no ve. Por eso es que ellas, cuando tú llegas, después de haber cometido un pecado, entonces te miran raro y dicen, ¿usted dónde estaba? Y es como si ellas ya se dieran cuenta de cosas, La porque intuición femenina. la intuición femenina va por ahí y esas diosas femeninas que han existido desde hace mucho tiempo y los ciclos lunares y demás les permiten alcanzar y muchas de ellas alcanzan, digamos que se les facilita alcanzar ciertos niveles en la magia. Esto funciona igual para hombres y mujeres, pero les es más fácil. Más fácil. Juegan en una dificultad menor que la de los hombres, pero muchos hombres han alcanzado niveles muy altos de magia, igual que las mujeres. Mm. Ok, ok. Bueno, ahora sí, volviendo a tu pregunta, Fenris, yo practico algo que se llama la magia del caos. Digamos que ya es algo muy moderno, que comenzó un poco con Alistair. Digamos que él fue Alistair el que Crowley. empezó. Sí, digamos que él se cansó un poco de tanta parafernalia que tenía la magia. Él decía, venga, no hay que hacer tantos rituales tan extensos ni nada de eso, sino él decía, sí, sí, él quería como alcanzar la voluntad, o sea, nuestra voluntad. Y él decía que no era necesario hacer tantos rituales. Entonces, ¿el qué hizo? Él dijo, para alcanzar esta voluntad, no importa en qué tú creas ni cómo lo hagas, desde que tengas la voluntad para hacerlo. Y ahí como partió todo esa nueva ola de magia. Entonces, desde él ya no se hablaba de Magic con C, sino Magic con K. Digamos que desde él empezó ese cambio de esto. Y luego vino de la misma escuela de él, un británico que se llama Austin Osman Spear. Él ya, él ya se metió un poco más en esto, él creó algo que se llama Saskia Cultus, que terminó después convirtiéndose en lo que es la magia del caos. Entonces él hablaba un poco de que nosotros, cómo hacer que nuestra voluntad se haga realidad, y él creó un sistema que se llaman los sigilos. Entonces un sigilo es algo que yo quiero hacer, o sea, algo o algo que sí, que me gustaría hacer. Entonces, ¿cómo hago para que mi voluntad logre hacer eso? Ese anhelo, ese deseo que yo tengo. Mm, Entonces, él creó un sistema muy, muy práctico de hacer estos sigilos, que es lo que yo practico. Yo practico esa magia del caos haciendo estos sigilos. ya. Entonces, básicamente los sigilos son símbolos, logos a los que yo les doy un significado. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Digamos, yo quiero tener un ascenso laboral. Eso es esto. Entonces, yo voy a escribir en un cuaderno, yo quiero tener un ascenso laboral. Entonces, él dice, listo, ese es tu deseo. Entonces, vamos a construir el sigilo. Entonces, como él lo dice en el libro, hay varias formas de hacerlo, pero digamos que esta es la más básica. Dice, listo, ya tienes lo que tú quieres. Ahora, entonces vamos a convertir eso en un símbolo. Tú lo puedes convertir en un símbolo, en un logo o en un mantra. Esas son las tres formas de poderlo volver. ¿Cómo lo convierto en un símbolo? Entonces yo llego y le quito todas las vocales
y dejo solo las consonantes. Esas consonantes las llevo en un círculo y con las consonantes comienzo a jugar. Entonces voy a poner la C acá, encima le voy a poner y dejo una figura, un símbolo. Y yo ya sé que ese símbolo significa yo quiero tener un ascensor ahora. Tú ya sabes, cuando lo ves, tú dices, esto para mí significa yo quiero tener un ascensor ahora. Un logo, entonces ya no coge, tú quieres el ascenso, entonces tú vas a coger, por decir un ejemplo, un logo por poner un ejemplo, el logo de PlayStation. Tú ya sabes cómo es el logo de PlayStation, pero para ti significa, quiero tener un ascenso laboral. O el mantra es que tú coges y creas un mantra con eso. Entonces, yamba, 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 yamba. Para ti eso significa repetirlo y eso significa que quieres tener un ascenso laboral. Digamos que esos son los tres así muy básicos. Luego que sigue, onda vital. Luego, ¿tú qué haces? Cargar el sigilo. Y esta es la parte fundamental de los sigilos. ¿Por qué te digo que es la fundamental? No sé si ustedes han alguna vez visto el documental en Netflix o el libro que se llama El Gran Secreto. El secreto. El secreto, Suena, perdón. Ese Eso es, fue súper famoso, súper controversial el tema de mm. manifestar. Entonces, ¿qué habla esto? Esto más o menos dice que tú todo lo que quieres lo puedes conseguir y entonces toman un poco de lo que de esta magia caos, pero no lo complementan como es. Entonces, básicamente, si uno ve este documental, dice que tú puedes mover las fuerzas del mundo para que lo que tú quieres lo obtengas. Entonces, ellos hablan de que yo quiero un Ferrari, entonces imprime un Ferrari, ponlo al frente de tu computador y todos los días te imaginas en el Ferrari y algún día eso te va a llegar. mm, Pero entonces ahí les faltó la parte que les voy a explicar ahorita, que es cargar ese sigilo. Eso es digamos que ese es un símbolo. Tener el Ferrari ahí para mí ya es el símbolo. Yo quiero su Ferrari. Listo. Pero ¿cómo lo cargo? Entonces ahí es cuando entramos le damos esa gnosis, que es entrar a ese estado hipnogógico que hablábamos con Lucas ahorita hace un rato, que ese estado es como estar despierto y a la vez dormido. Es un estado donde la conciencia como que se relaja. no sé si estoy ¿Sí? despierto a la vez dormido. Esa es una canción de Exacto. Calamaro. Sí. Entonces, como lo estamos hablando ahorita, hay varias formas de entrar en ese estado. Entonces ya hablamos del sexo, pero hay otras formas que se utilizan como lo es la meditación, Mm, también la exaltación, o sea, cuando tú haces demasiado ejercicio, tanto que terminas tan cansado que a veces no sabes de lo cansado que estás, tu cuerpo se relaja tanto porque ya se explotó tanto que entras en ese estado. Digamos el que yo más utilizo, por lo que yo manejo un vehículo y tengo una ruta que siempre es la misma, yo he de manejar que a mi cuerpo se pone en piloto automático cuando yo voy manejando. Ya por simple que yo ya hago eso, yo ya no me preocupo en cuando debo meter un cambio ni nada, ni por qué ruta, porque ya mi cuerpo, de hacer la misma ruta durante tantos años, yo ya entro en un modo de piloto automático. En esos lapsos, yo entro en ese estado, porque yo ya me relajo tanto que estoy comenzando a divagar. Es cuando tú entras y comienzas a cuestionarte de todo el universo, yo entro en ese estado. Cuando entro en ese estado, ¿qué debo hacer? Recordar mi sigilo y destruirlo. O sea, ahí ya lo estoy cargando. Cuando entro en ese estado, yo ya estoy saltándome lo que ellos llaman mi ego. El ego es lo que no permite a veces que la magia, como que la magia se materialice, porque el ego es lo que nos impide y le pone barreras a la magia, porque dice, eso que va a funcionar. Yo mismo me pongo mis barreras. Entonces, ¿qué es lo que esta magia acá dice? Saltémonos ese ego y llevemos lo que tú quieres a tu parte inconsciente, eso allá bien al fondo de tu memoria, donde va a estar presente, pero tu ego no lo va a bloquear para que no se haga realidad. El Que cuando yo, ego, el ego dice hacer este evento mágico es un poco paradójico. exacto, entonces eso no es lo que habla el mago de la ascensión, la paradoja. Cuando la realidad me golpea porque sabe que lo que yo estoy haciendo
No No, tiene no, no sentido. hace sentido. ¿Usted qué está haciendo? Entonces, lo que busca es esta gnosis y por eso es que cuando uno jugaba eh, Mago la Ascensión, los puntos de gnosis hacía que la magia fuera más fácil o no de hacer, porque eso es lo que me permite es brincarme ese ego, esa paradoja de que lo que yo estoy haciendo sí se puede hacer realidad. Cuando yo cargo eso con esa gnosis en mi inconsciente, lo cargo y lo que hago es eliminarlo. Ok, entiendo. Eliminarlo es como lo dice él, es olvidar. Tú lo puedes hacer también de forma física. Una vez que lo hayas cargado, coges, si lo tienes en un papel, lo puedes destruir y botarlo. La idea es que tú no sientas que cada vez que lo veas, uy, esto no se ha cumplido, uy, esto ya pasaron 15 días desde que yo hice esto y no se ha cumplido, no. La idea es que eso esté allá guardado, porque ¿qué es lo que pasa? Esto a veces puede tardar. Esto es una regla, siempre maneja eso de la regla de tres, puede ser en 3 minutos, 3 horas, 3 años, Años. cuando Ok, sea. Y entonces ya lo haces y sigues con tu vida normal. Lo importante es que tú no estés en tu mente recordando, uy, yo hice esto y no se ha cumplido. No, al dejarlo ya en tu inconsciente mismo va a hacer que los hilos de la voluntad comiencen a llevarte por sí solos. Y algo que hay que tener en cuenta con esto es que no siempre, y es una frase que les voy a dejar ahí que leí en uno de los libros, dice, a veces lo que queremos no es lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que pasa? A veces un sigilo no te puede salir porque no era lo que necesitabas. Entonces tú pediste que, ay, yo quiero hacerme millonario y resulta que al otro día te robaron. sí, Eso era lo que te tenía preparado para ti. No significa que salió bien o mal, significa, eso es el resultado del sigilo. Entonces yo a veces quiero tener un mejor trabajo, me echaron. Pedí que tuviera un mejor trabajo y me echaron. Y resulta que a los 2 años, una multinacional vio mi hoja de vida y me llamó con un sueldazo. ese Eso es lo era. que yo practico. Ok, ok, Y, ok. y Sí, ahí, de la magia del caos, tú esperas que las cosas salgan bien, pero no puedes sentarte a esperar a que las cosas pasen. sí, esa es otra cosa que, pues, si tú vas a querer ganarte la lotería y haces tu sigilo y vas a ganar la lotería y te sientas en la cama a tomar cerveza y a mirar televisión y nunca compras un billete de lotería, pues las probabilidades de que eso ocurra son mínimas, porque no te va a llegar un billete volando debajo de tu puerta. A menos que ocurra una serie de hechos donde una Simplemente un persona boleto. votó y el viento te llevó el boleto y saliste a fumar. Ay, un boleto de lotería y al otro día miraste y era el ganador. Yo lo que hago, listo, ya hice mi sigilo y eso, pues yo tengo que también ayudar a que las probabilidades sean mayores. Entonces, si yo me quiero ganar la lotería, lo mínimo que tengo que hacer es ir a comprar los boletos. Y en alguno de esos, cuando esté comprando, voy a obtener el ganador. Entonces, estoy dándole mayor probabilidad porque acordémonos que la magia sigue las leyes de la La física y de la física. probabilidad. Y entre más yo ayude a que esas probabilidades, o sea, sean mayores para mí, va a ser mejor. Sí, claro, tú puedes sentarte a esperar y puede que en 3.000 años te podías ganar la lotería. El problema es que no vas a vivir todos esos años. Exactamente. Bueno, no, me queda claro, más claros los conceptos. Este volumen uno, o sea, este primer capítulo, tocando base de la magia con ustedes dos. Desafortunadamente, ustedes saben que el tiempo es corto, el Sí, la tiempo, gente se nos va a marear después de la hora y media. Yo no sí. voy yo no voy a profundizar mucho en mis temas. Lo único que puedo decir es, yo sí fui iniciado en una orden. Sí. Sí, Eh, uy. yo tengo un rango y hay una orden y con ese rango y con 36 céntimos me Rano, llevan en el rango, tranvía. rano, No, rango, rano. no. La cara. Ay, limpiarle la sangre ya él. Por favor, Guardé masajéenme los tobillos. por favor, déjenle un hueco para meter a esa virgen. Masajéenme los tobillos. No.
No, el título era Gran Comendador. Era como el sumo administrador de la biblioteca, algo así. Pero igual, con ese título y Eres 30. Samuel Tarly. Eres Samuel Tarly. No, no necesariamente porque pues la biblioteca no es de una biblioteca hecha de libros. Ah, ok, 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 ok. Pero bueno, esto ya será un tema para una próxima sesión. Igual, con ese título y 36 céntimos me llevan en el tranvía en Zaragoza. O sea, nada, nada, absolutamente nada. Pero ha funcionado más, es para mi crecimiento personal. Y no voy a entrar en más detalles porque se nos va el resto del tiempo. Pero sí vengo de un trasfondo ceremonial, sí vengo de un trasfondo iniciático. Pero me decanté por prácticas individuales, por la individuación, por la destrucción alquímica del ego. Y en este momento me considero más un alquimista moderno que cualquier otra cosa. Un alquimista moderno y un seguidor de la magia del caos. Bueno, Radio Escuchas, acá los tienen. Lux y Angelus, una caja de sorpresas. Podríamos para el futuro continuar con este tema interesante porque pues es un tema bastante grande y tener aún más invitados. Pero pues yo creo que ya hoy con este abrebocas es algo suficiente. Ellos pues pueden responder sus preguntas, escríbanos el agasajoradio@gmail.com. Ahí pueden preguntar lo que quieran, si quieren pues con los que los conocen o pueden de pronto profundizar, con mucho gusto ellos están dispuestos a cambio de un cheminaje. Eh, Es verdad. Es a cambio de verdad. un che- Yo, Me lo yo, por ejemplo, imaginé. promocionando un poco mis servicios, estoy dispuesto a brindar asesorías, acompañamientos en estos temas. No pienso hacerme rico ni pienso estafar a nadie. Literalmente es casi que lo que le salga del corazón. A veces ni siquiera que me lo den a mí, sino se lo den a alguien más, porque muchas de estas cosas se trata de devolverle a un ciclo, a un río de vida que está fuera de nosotros, ¿no? Pero si alguien tiene preguntas y si dentro de algo lo que yo sé alguna respuesta, pueden escribirme o escribirnos. Con mucho gusto lo vemos. No devuelvo al ser amado, no lo No, devuelvo no doblegado, lo traes de no doblegado de encuentro, pronto, golpeado, hecho mierda. No, si quieren no, traer a su ser amado, en el centro consiguen gente que eh, le no traen a su encuentro, ser amado. no encuentro huacas, no detecto si hay brujerías o no. No, Por no ¿sabes? no deshago amarres, no encuentro entierros, pero, Uy, guacas. puedo escuchar muy bien y brindar algunas sugerencias acerca de lo que hay que hacer. Sí, a través de algunos medios, por ejemplo, de lo que nos pueda decir el tarot, de lo que nos puedan decir las runas, de lo que nos pueda decir incluso pues el mismo proceso de los sueños. Em, Son cosas en las cuales en este momento trabajo un poco, pero y fundamentalmente acerca de técnicas de respiración, de meditación, de sonidos binaurales para la meditación también. Como lo dice Angelus, para entrar en esos estados hipnogógicos, a veces dejarnos llevar y ponernos en piloto automático, así sea, así sea jugando ajedrez, así sea haciendo un crucigrama, así sea viendo una película totalmente basura. em, Desde que no estemos pasando y pasando el dedo en una pantalla, desde que no estemos pasando días y horas meneando el trasero sin sentido en una pista de baile, se puede menear el trasero y entrar en un estado hipnogógico, sí se puede, pero que no sea con el fin simplemente de encontrar un gusto temporal, ¿no? Sino que, como lo digo, convertirse en mejor persona y encontrar respuestas a preguntas que a veces ni siquiera sabíamos que las teníamos. Ok, Como por ejemplo, perfecto. porque el hielo es resbaloso. Ujú. O si el agua realmente moja. Ok, bueno, Bueno, radio en mi escuchas. caso, yo lo que les puedo decir es que, pues, igual, para todos los que estén interesados en cómo hacer sigilos y hacerlos más detalladamente, sí es algo que se puede enseñar y también hacer talismanes. Acá yo tengo dos que Ok, siempre porto y créanme, funciona. Después ojalá haya una oportunidad para contar un poco cómo funciona y cómo contar experiencias que de pronto eso sí no alcanzamos. eso estaría interesante. Es un tema, pero para que la gente vea que las cosas funcionan
Y la verdad, eso es lo que me hace seguir, digamos que practicándolo, es porque la verdad me ha funcionado muchísimo. La verdad, al principio sí no le tenía tanta como confianza a eso, pero la verdad, al pasar los años, cuando uno comienza a ver los resultados y lo que le digo, esto no es para gente impaciente, es para gente que realmente le tenga, uno, el gusto, dos, tenga algo que es muy importante en la magia, que es el pensamiento mágico. Eso es súper importante. Si tú no tienes pensamiento mágico y eres cerrado, olvídalo, eso es difícil. Pero el pensamiento mágico es lo principal. Y, y la esperar, y al final los resultados se van a ver, y muy bueno. Ok, listo, ¿no? Pues me parece buena temática para un futuros podcast, para de nuevo que vuelvas. Está abierto el Agasajo Radio para que regreses, Angelus, como invitado, así como lo han hecho Manduca, Gordo, la profe, que han estado repitiendo segundo hasta tercero. Pero bueno, ya nos pasamos un poco más del tiempo, no pasa nada, nunca ha pasado nada, pero sí queremos como dar un cierre. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a ustedes, Angelus, por estar acá, Lux, por estar acá. Un saludo a todos, espero que la pasen muy bien y que con estos temas del mundo de lo oculto, por así decirlo, pues se queden con esa incógnita, que la incógnita es lo que los lleva a uno a mirar más allá. No, a ustedes, Muchísimas. muchachos, que muchas gracias por la invitación. Lux, Fenris y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias y espero poderlos ver, escuchar pronto. Así sea. Bueno, Ahí nos nos vamos vemos. con la sociedad secreta del Agasajo Radio. Chao, chao. El general de los magios. ¿Quién la corona controló? ¿Quién a la muerte asesinó? Nosotros. ¿Quién a la gran vida hundió? ¿Quién con marcianos platicó? Nosotros. Así es. ¿Quién te hace la tele triunfar? ¿Quién te hace el Oscar? Ganar nosotros. ¿Quién tiene todo el poder? Sin contar con su mujer. Nosotros.